Vamos a volver con nuestros temas nacionales. Seguimos atentos a la actualización de lo que está pasando con esta tormenta en Estados Unidos, pero acá también tenemos mal tiempo en el tema sobre todo de los menores, ¿verdad? Organismos colaboradores del Sename han considerado insuficientes los recursos anunciados ayer por el gobierno en este plan de reestructuración del servicio. Una opinión que es importante si consideramos que estas entidades colaboradoras reciben a la mayoría de los niños que están en situación de riesgo, afectados. Nos acompaña esta tarde el director pastoral de María Ayuda, Francisco Pereira. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, Gonzalo, por invitarme. A ver, ¿qué le parece el anuncio presidencial en términos gruesos, globales? He leído algunas entrevistas, lo he escuchado en las últimas horas, y usted ha hablado de decepción. ¿Por qué? Bueno, lo primero que había que decir es que es bueno que la presidenta haya hablado, que haya enfrentado al país y que haya acogido un clamor que viene hace mucho tiempo escuchándose en la opinión pública y sobre todo en todos los que trabajamos en este tema por años. Yo llevo 15 años trabajando en este tema y por primera vez escucho a un presidente que habla y dice: yo quiero enfrentarlo y proponer también soluciones. Pero mi preocupación es que esas soluciones que se plantearon en el anuncio son absolutamente insuficientes, y por eso hablamos de decepción. ¿Es insuficiente, padre, en materia de propuesta de reformas? ¿Es insuficiente en materia de recursos? ¿Qué es lo que a usted le parece más carente en la propuesta? Lo primero es que es de tal magnitud la crisis del Sename, o sea, cuando hemos hablado de 800 y tantos niños que han muerto desde el año 2005 hasta ahora, estamos hablando de una crisis muy profunda. Por lo tanto, significa que hay que hacer una reestructuración mucho más compleja de lo que se está anunciando. No basta solamente con decir vamos a dividir lo que ya veníamos esperando hace mucho tiempo a los vulnerados, niños vulnerados que son infractores de ley, y a los niños, ¿no es cierto?, que están en protección, como los casos nuestros. No basta con hacer esa división, sino que decir, a ver, ¿cómo vamos a salir al encuentro? Primero en temas de recursos económicos, pero también en un apoyo con toda la red que significa atender a estos niños. A ver, para que la gente un poco, para que tengamos claras las cosas en el papel, Francisco, en primer lugar tenemos de un universo un 100% de las personas atendidas, menores, un 97-98% son atendidos en hogares colaboradores como ustedes. Exactamente. O sea, casi el total. Casi el total. Centros privados. Solamente el Estado tiene 11 centros de administración directa. Y estos 2.500 millones de pesos que la presidenta anunció, extraordinarios de gastos ya para este año, no hay un peso para ustedes. Ninguno. Solamente para los 11 centros estatales. Exactamente. Dice claramente el anuncio que están dirigidos esos. Primero, el aumento de la subvención para el próximo año de 16.500 millones, más esta inyección de 2.500 millones, van en directo beneficio de los centros de atención directa. Pero además dice para temas de habitabilidad, de infraestructura, o sea, no tiene una incidencia directa en la calidad de la atención de los niños. Aquí hay problemas mucho más complejos, Gonzalo, que tienen que ver con la salud mental de los niños, que tienen que ver con las atenciones primarias, con la educación, que tienen que ver con esa red necesaria que está más allá del hogar que lo atiende. Ustedes están presentes en las 15 regiones del país. Sí. ¿Cuántos hogares tienen en María Ayuda? Nosotros tenemos en total 19 programas en 15 ciudades de Chile, por lo tanto tenemos una visión de lo que pasa desde Iquique hasta Temuco. ¿A cuánta gente atienden? Alrededor de, en residencias, más o menos unos 600 niños. 600 niños aproximadamente. Sí. De subvención, ¿cuánto reciben ustedes de aporte del Estado? De aporte del Estado, nosotros, el costo que tenemos es de 1/3 de los costos que tiene un niño, o sea, 200.000 pesos de 600 que nos cuesta. Un promedio, ¿no es cierto?, que va variando de acuerdo al tipo de programa que tenemos, porque la subvención cambia según el tipo de programa que haya. Pero para nosotros, en términos generales, hablamos de unos 200.000 pesos aproximados que, ¿no es cierto?, tiene un costo de 600. Por lo tanto, ¿a qué aspiramos nosotros? ¿Qué quisiéramos haber escuchado de la presidenta en este anuncio? Que hubiese un aumento sustancial en esa subvención, es decir, que no solamente un
pequeño porcentaje, quizás va a ser el 2% lo que va a aumentar, ¿no es cierto?, en el aporte en definitiva, sino que realmente el aporte sea realmente dirigido a la calidad de atención de esos niños. Aquí hay un problema de fondo, y es que si uno va, ¿no es cierto?, dirigiendo esa plata a infraestructura solamente, o a temas globales, ¿no es cierto?, como habitación o materiales o cosas, y no directamente al problema de fondo que está sufriendo ese niño. El problema de fondo es que ha sido vulnerado, que ha sido maltratado, que tiene un daño psicológico, un daño que está en el alma y que es muy difícil de sanar si no es con el apoyo de todas esas redes. Te quiero poner un ejemplo. En cada hogar de todos los colaboradores, ¿no es cierto?, del Estado, y también los del Estado, hay un porcentaje importante que debe ser entre 10 y 20% de niños con dramas psiquiátricos muy grandes, ¿ya? O sea, que no deberían estar en ese hogar. Y en Chile no hay atención pública de salud mental para esos niños. Tú llevas a un niño que tiene un problema psiquiátrico grave, una conducta, ¿no es cierto?, que es absolutamente disruptiva, lo llevas a un hospital y te dicen no hay plazas, no hay camas para ellos. O sea, no solamente no hay prioridad para los niños de hogares, que son los grandes olvidados del sistema, sino que se cierran las puertas. ¿Y qué hace una institución como la nuestra? Lo tiene que devolver al hogar, con todo el peligro que significa que ese niño, esa niña, ¿no es cierto?, siga conviviendo con los demás y en peligro para los demás, o llevarlo a un lugar privado, a una clínica privada. Hace una semana tuvimos que llevar a una niña y la tenemos ahí, ¿no es cierto?, con todos los costos que eso significa y que el Estado no los asume. Llevarla a un centro privado para que no se transforme en una víctima más de las cientos de víctimas que se ha hecho anuncio, ¿no es cierto?, Francisco, recién. A propósito de las víctimas, usted tiene una razón en el mismo periodo que se ha entregado la información, en los 11 años, ¿no?, del 2005. Del 2005 hasta ahora. ¿Cuántos niños han muerto en los programas de ustedes, de María Ayuda? Nosotros no tenemos víctimas en los programas. No tienen ninguna víctima. Yo no tenía conocimiento de que morían niños en los hogares, ¿no es cierto?, de que se ha anunciado. Hay que distinguir las muertes, hay que distinguir, ¿no es cierto?, por ejemplo, una persona puede morir porque ya está en una edad mayor y tiene una enfermedad absolutamente difícil de sacar adelante y muere, ¿no es cierto?, en muchos centros que no están dirigidos a menores. Puede haber un cáncer, ¿no es cierto?, en el caso nuestro tenemos una niñita que llegó con un cáncer y que fallece de cáncer. Es la única situación que yo he conocido ahora en el último tiempo que es absolutamente normal, como cualquier persona, pero por negligencia, porque el personal no la atendió adecuadamente, porque no se le dieron los medicamentos adecuados, porque, ¿no es cierto?, como en el caso de la niñita Lisette, que a lo mejor no hubo la atención de urgencia en el momento que correspondía. Bueno, eso no debería ocurrir en ningún hogar. Y para que no ocurra, entonces tenemos que buscar los centros apropiados que atiendan a estos niños. No pueden estar en hogares simples de atención, porque en definitiva van a seguir muriendo, o van a seguir enfermándose, o van a terminar, ¿no es cierto?, con severos daños de salud mental. Francisco, yo me imagino que no conoce al detalle el funcionamiento ni la realidad de otros centros colaboradores, pero usted debe tener más o menos una visión, porque en alguna medida se deben topar, ¿no?, se deben conocer. ¿Qué cree usted que ocurre en los centros que funcionan mal? Porque hay colaboradores, no solamente María Ayuda, hay colaboradores que hacen muy bien su trabajo, pero otros que la hacen muy mal. Y ahí viene la preocupación de muchos que dicen, a ver, aquí hay gente que casi lucra, porque la palabra lucro, pero ¿qué? Hace también de esto un negocio, recibe subvenciones, tal vez no hace lo que se debe con esas platas, las platas nunca llegan a los niños. Es cierto, hay instituciones colaboradoras que tienen que pagar los costos de la mantención de los niños solo con lo que el Estado les da, o sea, con esos 200.000 pesos, por ejemplo. Tener 40 niños en un hogar con ese aporte del Estado es absolutamente insuficiente, no alcanza ni para pagar los sueldos. Entonces, tú llegas a ese hogar, a mí me ha tocado asumir en muchas regiones hogares que eran verdaderos gallineros, en el sentido, ¿no es cierto?, enrejados, que eran lugares donde había cero posibilidad de dignidad, de recuperar a ese niño, de sanarlo de todas las heridas que trae de su casa. Pensemos que ese niño viene de su casa sacado por un maltrato grave,
que no hay alternativa familiar, no hay alternativa tampoco de adopción, porque eso se demora hasta que se llega a la conclusión que hay una familia, entonces tiene que llegar a un hogar. Siempre van a existir los hogares. No existe ningún país que no tenga hogares. ¿Por qué? Porque hay siempre un porcentaje de niños que tiene cero red familiar que lo pueda acoger. Yo conozco niños y niñas, y para mi gran sorpresa, que no tienen a nadie desde la red familiar o vincular más cercana que pueda decir yo me hago cargo de él. Entonces uno termina como institución recibiendo a niños que salen de los 18 años y termina acogiéndolos para siempre. Tenemos una niña en un hospital psiquiátrico atendida, ¿no es cierto?, con toda la dignidad necesaria, que ya tiene 26 años, que llegó a los 4, con un daño irreparable, porque tiene que dializarse 3 veces a la semana, porque no tiene riñones, porque el maltrato fue tan grave. Y el Estado, cero posibilidad de acoger a esa niña. ¿Quién se hace cargo? En definitiva, la institución a quien le llegó el niño tiene que decir, bueno, yo lo tengo que seguir manteniendo, no lo podemos echar a la calle. Entonces, en definitiva, no solamente adentro del hogar, Gonzalo, sino que lo que pasa afuera, todos esos niños que egresan, salen a un sistema social donde no hay redes para ellos, de trabajo, de estudio, de capacitaciones, de poder ayudarlos, ¿no es cierto?, a decir, de ahora, después de haber estado protegidos en este hogar, vamos a tener una vida mejor. Y el drama es que quedan en el desamparo total, y eso es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que el anuncio del gobierno que le corresponda, en este caso, ¿no es cierto?, ahora, sea, creemos la red de salud, de estudio, de capacitación adecuada para este grupo, para este nicho, podríamos decir, de niños que son los más postergados. Pero que incluya a los colaboradores. Por supuesto. ¿Ustedes se han sentido marginados? Yo creo que hemos sido los grandes marginados en este anuncio. O sea, los grandes olvidados. O sea, porque nosotros esperábamos, si nosotros estamos haciendo el 98% de la pega, del trabajo con los niños, es evidente que esperábamos, ¿no es cierto?, que hubiese un aporte también para todas esas instituciones que a lo largo de Chile están saliendo al encuentro de esta temática. Hoy día nadie quiere hacerse cargo. Uno va, se crean hogares, ¿no es cierto?, porque ni el Estado está capacitado para hacerlo, ni ningún particular quiere hacerlo. Entonces son fundaciones como la nuestra, u también a veces particulares que crean, ¿no es cierto?, un programa determinado para salir del encuentro, pero hoy día es tan dramática la situación que nadie quiere administrar pobreza. No existe, nadie podría decir que está lucrando con esto. Eso es una falacia, ¿no es cierto? O sea, cuando yo te estoy diciendo que los costos apenas alcanzan al tercio de lo que nos realmente cuesta un niño, o sea, es imposible decir que estamos lucrando. Sí. Solamente para muestra un botón, como se dice, la directora del Sename, Solancho Huerta, cuando entrega estas cifras tan espantosas, una de las primeras cosas que dice es que lo que más les duele es que durante 2 meses 100 funcionarios tuvieron que prácticamente bucear, ni siquiera en Sename, Registro Civil, otras instituciones, la información para poder reconstruirla. Se demoraron mucho, no estaba. Eso a uno le puede dar una luz del desorden. Exacto. Y del nivel de desorganización. Claro, tú no sabes, por ejemplo, exactamente, si yo le pregunto al Sename hoy día, ¿cuántos son realmente los niños que son atendidos en hogares? ¿Y cuánto exactamente los que están en toda la red ambulatoria? Hay que hablar de 130.000 niños que están en el sistema, o sea, que son atendidos por el sistema, ya sea ambulatorio, de programas de todo tipo. Hay una serie de siglas, ¿no es cierto?, difícil de entender, de tipos de programas, pero una de ellas son las residencias. Y este anuncio estaba enfocado a ese drama, porque el drama está ocurriendo allí, que es el extremo. O sea, llegar a una residencia es el último paso, el último eslabón de una cadena, ¿no es cierto?, de redes que empiezan en la comuna, en la municipalidad, y que terminan en definitiva en un hogar. Dentro de toda esta realidad, a ustedes que son colaboradores, ¿el Estado los fiscaliza? Sí. ¿Eso funciona? ¿Cuál es la periodicidad? ¿Quién los va a visitar? ¿Va a las serenías de salud? ¿Va a funcionarios del Servicio de Justicia? ¿Cómo es eso? Hay una fiscalización permanente del mismo Sename, lo que se llama la supervisora del Sename.
la supervisora va permanentemente, y sobre todo cuando empezaron a ocurrir cosas, mucho más todavía. Pero muchas veces la supervisión tiene que ver con cosas que no son lo fundamental. Que te falta una escalera, que te falta un extintor, que te falta una ventana, que te falta... Pero no es lo esencial. Y por eso el agobio que existe para muchos programas es que ¿cómo quiere que arreglemos el techo? ¿Cómo quiere que arreglemos las camas? ¿Cómo quiere que cambiemos, ¿no es cierto?, esta habitación si no nos dan los recursos? O sea, la exigencia del Sename es muy alta, los estándares que se piden son altos, pero las platas que se dan son muy pocas. Entonces, esto ha permitido, y por eso me alegro la frase que usó la Presidenta, de decir, ahora hemos visibilizado un problema que estaba invisibilizado, ¿no es cierto?, y lo hemos puesto a la luz para que todos puedan mirarlo. Todos reconocen eso, la Presidenta Bachelet, incluso UNICEF, que ya había manifestado hace mucho tiempo su preocupación por esta situación. UNICEF Chile ahora señala, nos parece muy destacable que este gobierno ponga sobre la mesa, transparente y visibilice este tremendo problema. Pero así también insiste en la pregunta, ¿cuáles son las soluciones urgentes? Aquí yo quisiera ¿Cuáles decir, son las urgencias que usted ve, los nudos críticos? Exactamente. Yo creo que hay dos nudos críticos especialmente. Uno es la desarticulación, primero, entre los poderes del Estado. O sea, lo que hace un juez. Piensa tú, llega una niñita, ¿no es cierto?, a donde un juez, y el juez decide, tiene que ir a un hogar, sin haber muchas veces tenido el conocimiento acabado de cuál es la situación de esa niña. Tiene que ir a un hogar, y tiene que ir a cualquier hogar que el juez determina. Muchas veces no hay diálogo con el Sename, no hay diálogo con la institución tiene que recibirlo. Hay casos en que la institución, ¿no es cierto?, como la nuestra, está acopada. No hay espacio alguno, y hay una ley que te obliga, si tú tienes 40 niños, a recibir 41, 42 o 43, aunque no tengas camas, tienes que recibirlo bajo apercibimiento de arresto, digamos, de la directora. Es decir, usted tiene que recibirlo, porque no hay otra alternativa. Entonces se producen casos, ¿no es cierto?, que son verdaderas tragedias en los hogares. Entonces, un nudo crítico, la falta de una mirada orgánica, ¿ya? O sea, de una mirada que diga, a ver, miremos a este niño desde todas las aristas que tiene, miremoslo desde su ser niño primero, miremoslo desde su salud mental, miremoslo desde las heridas que tiene, miremoslo desde su recreación, desde su estudio, saquémoslo adelante, pero con una prioridad, ¿no es cierto?, frente a todos los otros sistemas, ¿no es cierto?, a lo mejor públicos también que tiene el país. Entonces, una prioridad es esa. La segunda es innegable, todo se reduce, lo que estamos diciendo también, no solamente en esta desarticulación, sino a recursos humanos, recursos materiales y recursos humanos. Las personas que trabajan en los hogares, las llamadas educadoras, ¿no es cierto?, viven estresadas, viven angustiadas, viven muchas veces con sueldos miserables, muy bajos, y tienen que atender situaciones muy complejas. Entonces, si no tenemos personas capacitadas con el estudio necesario, como es en el caso de un jardín infantil o de, por ejemplo, de todos los colegios, o sea, deberían haber profesionales también capacitados absolutamente para esa tarea, porque si no van a seguir ocurriendo cosas como la que hemos visto, y para eso hay que inyectarle recursos a los sueldos también. Los sueldos de todas nuestras instituciones son muy bajos. Para cualquier persona es mucho más fácil ir a trabajar a una casa particular que trabajar en un hogar, sin el riesgo que te estén atacando, que te estén pegando, que te agredan, terminar, ¿no es cierto?, con licencias médicas larguísimas. Entonces, ese es el segundo nudo crítico, que es el tema de los recursos humanos no apropiados y no capacitados adecuadamente para eso, pero también de los recursos económicos. Por supuesto que sí. Y por último, también el tema de los egresos. Creo que tenemos que velar, alguien tiene que velar, más allá de la institución misma, qué pasa con ellos después. Lo que llamamos nosotros un egreso exitoso. ¿Cuándo hay un egreso exitoso? ¿Cuándo la niñita salió del círculo del cual venía de maltrato? ¿No es cierto? Muchas veces, porque no existe esa red, vuelve a caer en el círculo de maltrato. No olvidarlos, no dejarlos abandonados. Sí. Francisco Pereira, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Recordad que ustedes y estos medios son la voz de estos niños que no pueden salir a la calle, que no pueden protestar, que no pueden levantar una bandera, ¿no es cierto? Y que es fundamental que a través de
los medios de comunicación se llegue también a conocer esta realidad. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes.